La verdad es que tanto me da, no hace diferencia para mí. Yo fundamentalmente me considero periodista, pero creo que también soy un comunicador, porque en radio no he hecho solo periodismo, he hecho muchas otras cosas, y sigo haciendo otras cosas que no son exactamente periodismo, pero sí comunicación, ¿no? Sí. Si tú me quieres llamar comunicador, lo acepto. Si me quieres llamar periodista también, y si me quieres llamar Aníbal también. Porque a la radio no se llega y solo se habla, ¿no? Porque es la percepción que a veces se tiene, que se llega y se empieza a hablar. En realidad hay que elaborar, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. El que llega a la radio a hablar de cualquier cosa termina macaneando, porque antes de hablar hay que saber qué se va a decir, y antes de saber qué se va a decir hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, hay que crearse una opinión, hay que establecer cuál es el ángulo, desde qué lugar, cuál es la mirada sobre ese hecho. Cosas que son difíciles de improvisar. Si te prenden el micrófono y te dicen, bueno, habla de tal cosa. Bueno, hay que saber mucho para hablar. Usted trabajó fundamentalmente en informativos. Sí, a lo largo de mi vida, si bien mi primer trabajo en radio no fue como informativista, digamos que durante varias décadas he sido informativista de radio, en distintas radios. Justamente, ¿cómo llegó a la radio? Mira, llegué un poco de casualidad y sin que tuviera nada que ver con el periodismo. Yo me relaciono con la radio en la década de los 60. Tenía 17 años, a mí me gustaba mucho la música. Y había una radio que a mí me encantaba, que era Radio Oriental, que todavía no había sido adquirida por Romay, no pertenecía al grupo Romay, era de otras personas. Y era una radio que tenía una gran discoteca y que pasaba muy buena música. Entonces un día fui a hablar con un señor Artola, que era el dueño de la radio, y yo tenía mucho material musical, sobre todo de música norteamericana, que me gustaba mucho, y le ofrecí hacer un programa y me puse de acuerdo con él. Y a los 17 años empecé a conducir un programa que se llamaba Multishow en la 12. Ese fue mi inauguración como hombre de radio. Yo pasaba discos y comentaba música, el clásico disc jockey de aquella época. Ya andaban cerca los Beatles. Sí, era más o menos esa época y comenzaban. Y de allí en adelante. Bueno, eso fue, digamos, una aventura juvenil que me hizo sentirle el gustito a la radio. Yo después de eso, por razones personales bastante difíciles de explicar, un día me fui para el interior, dejando aquí. Yo trabajaba en un banco, dejé mi trabajo, me fui para el interior y llegué a una ciudad donde no solo desconocía la ciudad, sino que además no tenía ningún conocido. ¿Pero lo hizo por algún amor? ¿Lo hizo por aventura? Bueno, por eso digo, por razones personales muy difíciles de explicar, más bien existenciales. Era esa necesidad de conocer otra cosa, en fin, no es fácil de explicar, llevaría más tiempo del que va a tener esta entrevista. Y a nadie le va a interesar, además. El hecho fue que yo llegué una vez a Melo,
había dos radios importantes, que eran La Voz de Melo y Radio Cerro Largo, que era la competencia, la radio más nueva. Y entonces simplemente pedí para hablar con el gerente de la radio y le ofrecí para hacer lo mismo que yo había hecho en Radio Oriental. Entonces me escucharon, me probaron, le gustó la propuesta y pero en definitiva me dijeron, no, mira, sí, nos interesa que trabaje con nosotros, pero no para hacer ese programa, que no es para el medio. Lo contrataríamos como locutor. Bueno, y ahí empecé a trabajar como locutor, aprendí a operar la consola. ¿Qué diferencia hay entre locutor y informativista? Bueno, diferencia total. El locutor simplemente se limita a pasar avisos, a leer avisos comerciales. Y en las radios del interior el locutor es además operador, o sea, maneja toda la estructura de la consola, pasa los discos, pasa las grabaciones y habla. Tiene el micrófono acá, la consola, el micrófono acá, y uno tiene que aprender a hacer todo prácticamente sin mirar, ¿no? Es interesante después de que uno adquiere práctica, ¿no? La informática no estaba. No, en absoluto, no existía. O sea, estoy hablando de una época en que no había ni siquiera televisión. De ahí, después, recién allí, empecé a hacer informativos. O sea, los primeros informativos los hice justamente en Melo, ¿no? Empecé lentamente a interesarme por los aspectos periodísticos. Creé un programa a la mañana, un programa periodístico, me integré a los informativos y fui lentamente introduciéndome en el mundo del periodismo, que yo hasta ese momento no lo había hecho. Yo hacía radio ya sea como locutor o como comentarista de discos, o incluso como presentador. Teníamos una fonoplatea y yo hacía de animador de espectáculos, ¿no? Y recién ahí empecé y yo diría que periodismo en serio, y ya de manera profesional y más exigente, empecé a hacerlo cuando volví. Periodismo en radio, ¿verdad? Claro. Cuando volví de Melo y empecé a trabajar en Radio Carve. Ahí entré directamente a los informativos de Radio Carve. Y yo diría que ahí fue donde aprendí a ser informativista y donde aprendí lo básico del periodismo radial, lo aprendí allí. Detengámonos un poco en eso de esa experiencia del interior, ¿no? Sí. Melo, en esa época, una ciudad más pequeña que lo que es aún, ¿no? Sí. Las radios, ¿qué papel jugaban? La radio era el alma de la ciudad, eran las radios. No de la ciudad, el alma del departamento eran las radios. Porque la ciudad estaba más integrada, pero un departamento, sobre todo un departamento al norte del Río Negro, con grandes latifundios, la gente vivía muy aislada. ¿Y la radio llegaba fuera de la ciudad? Ah, claro, sí. La radio cumplía su rol social fundamental precisamente como forma de comunicación con todos los habitantes del departamento en lugares donde por supuesto no había tampoco teléfono. Gente que vivía en las estancias, que vivía en los pueblitos, que vivía en las villas del departamento, vivían aislados del mundo. Entonces había programas específicos donde se pasaban los famosos telegramas. La gente se enteraba a través del telegrama, se mandaba, fulano,
Llegó mañana a las 4 de la tarde en tal ómnibus o en tal medio o en el ferrocarril, lo que sea. O sea, mensajes personales. Esperame en la tranquera, sí. Sí, absolutamente. Mensajes personales, que la única forma de comunicación que tenía la gente era escuchar la radio. Por eso la radio era infaltable. La hora de los telegramas, el departamento se paraba para escuchar, porque el que no escuchaba los telegramas no sabía o podía perderse cosas importantísimas que tenían que ver con su familia. Quién había muerto y quién había nacido y quién cumplía años y a quién le pasaba qué, quién iba, quién volvía, quién le mandaba un mensaje. Tradicionalmente el hombre de radio o la gente que trabaja en radio es misteriosa para la sociedad, ¿no? En este caso y en un medio así, ustedes eran más misteriosos aún. Sí, en aquella época sí, porque al no haber televisión, la gente no nos conocía la cara. Entonces éramos, sí, de alguna manera, un misterio que incentivaba mucho la imaginación. Ajá. ¿No? Pero eso pasaba en todas las radios, no solo del interior, en general. Hoy en día todo el mundo conoce y sabe quién es fulano y mengano que trabajan en tal o cual programa. Antes el informativista era un ser casi anónimo, con excepción de algunos que se hacían conocidos por trayectoria y por larga permanencia en los medios. Yo te diría cosas como esta, por ejemplo. Había dos grandes radios en el Uruguay, que yo diría que eran dos grandes escuelas de periodismo radial. Estaba la escuela Omar de Feo Radio Garve, ¿no? Y estaba la escuela Infantino Radio Espectador. Eran las dos grandes radios. Pero ¿cuál era la diferencia? Había diferencias de estilo. Las voces. Sin ninguna duda, diferencia de voces. Yo soy de la escuela de Radio Carve, yo me hice informativista al lado de Omar de Feo y al lado de Never Araujo. Y lo que iba a decirte es que Never Araujo fue el jefe de informativos de Radio Carve durante 9 años y la gente no lo conocía. Porque Never Araujo empieza a conocerse, yo te diría, a partir de Radio Sarandí, en vivo e indirecto, y de la televisión. ¿Never Araujo no es de Melo? Claro, sí, sí. ¿Se conocieron allá? No, él se había ido de Melo poco antes que yo llegara, nunca nos cruzamos. Pero era ciertamente mi referencia. Cuando yo llegué a Montevideo de vuelta y fui a ofrecerme como informativista Radio Carve, lo primero que hice fue hablar con Never Araujo, a quien yo no conocía, pero le dije, mira, vengo de Melo y me recomendaron que hablara contigo. Y que sí que la primera prueba me la hizo Never. ¿Y cuál era la materia prima para hacer los informativos? Porque no había internet, no había televisión, decía usted. Bueno, estaban los diarios, pero sí. ¿Llegaban a qué hora los diarios? Sí, no, los diarios llegaban temprano. Los diarios llegaban temprano. Eran un insumo importante, sin duda, eran los diarios. Así como para los diarios, un insumo importante eran las radios. ¿No? Nos realimentábamos mutuamente. Pero al haber mucho menos radios, muchos medios de comunicación, mucho menos programas, y además muy pocas radios que realmente hacían periodismo, porque grandes radios como Oriental, por ejemplo, tenían un informativo un poco de relleno, dicho con respeto, pero no hacían un periodismo activo. Como eran muy pocas las radios que sí hacían un periodismo de salir a buscar noticias, era muy fácil
hablar con los gobernantes, era muy fácil hablar con los legisladores. Pero a nivel nacional, Sí, 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 claro. Sí, los llamaban por teléfono. exacto. El medio de comunicación era el teléfono. Yo recuerdo trabajando en Radio Carve, el medio de comunicación era fundamentalmente el teléfono. Pero tú por teléfono hablabas con el presidente de la República. Yo recuerdo haber hablado con Titito Heber en la época que había todavía colegiado, que el presidente del colegiado. Recuerdo haber hablado con Gestido por teléfono, simplemente llamarlo. Con los ministros todos. No había ningún ministro que no te atendiera. Hoy es mucho más difícil, porque son tantas las radios, tantos los medios de comunicación, los programas, qué sé yo, todo lo que hay en materia de comunicación, que si un ministro atendiera a todo el que lo llama para hacerle una pregunta, no trabajaría, se dedicaría nada más que a hablar por teléfono con los medios. ¿Y la información internacional cómo hacían? Bueno, estaban las famosas agencias internacionales que trabajaban a través de la Teletipo. Eso en ¿En el interior había teletipos? No, en el interior en el interior se retransmitían los informativos principales de las dos grandes radios. Por eso te hablaba de las dos grandes radios, porque no solo eran radios que tenían onda corta y tenían canal libre internacional y tenían mucha potencia y prácticamente cubrían la República, sino que además en todos los departamentos las radios locales retransmitían o a Carve o al Espectador. Y entonces las noticias internacionales las tenían a través de los grandes informativos nacionales. Pero localmente no se trabajaba la noticia internacional. Es más, localmente prácticamente no se trataba tampoco la noticia nacional. Localmente se trataba la noticia local. O sea, la noticia era lo que hacía el intendente, lo que opinaba el edil o el candidato a diputado del departamento. Los temas culturales no pasaban por la radio. Sí, sí, sí. Era un insumo más. La cultura, por supuesto, era un insumo más. Y sobre todo, lo que se hacía culturalmente a nivel local. Y lo policial también. Lo policial también, aunque había menos uso del drama policial como explotación periodística, ¿no? ¿Y allí en Melo usted encontró profesionales de la radio o era gente que se había acercado a la radio y trabajaba como podía? Sí, lo que pasa es que la gente se hacía profesional de la radio a través de la experiencia. En general no existía una escuela para informativistas, no lo había. Es más, no existía la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ni la licenciatura, ni siquiera existían los cursos de UTU, de técnico en comunicación social, como los hay ahora. No existía nada de eso. ¿El fútbol se transmitía en las radios? El fútbol se transmitía y las radios del interior transmitían el fútbol local. Y había muy buenos relatores y muy buenos comentaristas locales de fútbol. Ajá. O sea que la radio ofrecía realmente un panorama de lo que era la sociedad. Exacto, un panorama de lo que era la sociedad, la radio muy volcada hacia lo local, ¿no? hacia adentro, digamos, ¿no? Y la noticia nacional y la internacional venían, digamos, de otras fuentes como eran las grandes radios nacionales. Pero la radio local trabajaba sobre lo local, ¿no? Circula una anécdota de que justamente en Melo o en Cerro Largo usted además cantó tangos. ¿Eso es cierto? No es tan así. O sea, a mí siempre me gustó cantar. Y siempre me gustó tocar la guitarra y qué sé yo, pero absolutamente de entre casa. Yo canto en la bañera, nada más. Pero si se enteraron, sí, usted cantó en la radio. Sí, sí, porque una vez se hizo un concurso de cantores.
Y entonces yo era el locutor, animador, presentador, porque ese concurso se hacía en la Fonoplatea. Yo lo que hacía era conducir el espectáculo, digamos. Y había un guitarrista que era uno de los acompañantes, que para ensayar era amigo mío y sabía que me gustaba cantar y qué sé yo. Para ensayar me pedía: vení, cantame tal cosa, porque tenía que acompañar ese tango, por ejemplo. Entonces yo cantaba y él ahí iba componiendo su acompañamiento y qué sé yo. Yo le servía más que nada para que él se entrenara, ¿no? Y entonces un día uno de los locutores que se alternaban conmigo en la presentación, como aquello era muy informal y era un programa casi divertido, a alguien se le ocurrió decir: sí, porque Stephen canta, además, no solo el locutor, sino que canta. Y como había allí una fonoplatea, estos energúmenos empezaron a decir que cante, que cante, que cante. Y al final vino el guitarrero: dale, cantá. Y yo, bueno, voy a cantar. Y canté. Y parece que a la gente le gustó. La gente muy generosa. Pero repitió. Sí, canté un par de veces más así, pero siempre en un clima de no profesionalismo, ¿no? Pero le gusta el tango. Sí, me gusta el tango, me gusta la música. Ajá. Me gusta la música. Y para cantar creo que lo que más me gusta es el tango. Y bueno, ser locutor, o sea, manejar la voz y cantar, está muy cerca, ¿no? Sí, está muy cerca, y sobre todo para los malos cantores, como es mi caso, que para ser un mal cantor y no se note, hay que ser un buen conversador. O sea, hay que saber decirlo, el tango, para que no se note lo poco que uno canta. No sé si me explico. Sí, sí. Hay que interpretarlo. Yo diría, tal vez uno de los cantores que más se destacaron por la forma de interpretar era Julio Sosa, por mencionar uno, ¿verdad? Que no era un purista del canto, pero que decía de una manera muy particular. Tanto es así que probablemente su tema más famoso y más conocido no lo cantó, sino que lo recitó. Era el recitado que hacía sobre la comparsita. No sé si lo recuerdan. Era un gran decidor, decía muy bien. Y bueno, el locutor tiene esa ventaja. Es lo que le pasó a Citarrosa. Citarrosa era un gran locutor del Espectador, con una hermosa voz, y que un día, viviendo en el exterior, tuvo que cantar para ganarse la vida. ¿Se cruzó con Citarrosa como hombre de radio? Sí, me crucé con él, tuve el placer de estar una vez en su casa, de conversar con él. No trabajamos juntos porque éramos rivales en el Espectador de Carve, pero sí, llegué a charlar con él en varias oportunidades. Bueno, de allí se viene a Montevideo de nuevo. Sí, bueno, y ahí empieza entonces Radio Carve. Claro. Ahora, Radio Carve era un poco la insignia de las radios en el Uruguay, ¿no? Sí, yo diría que era una de las dos escuelas, ¿no? Carve y Espectador. Para mí esas eran las dos escuelas, hasta que llegó... ¿Y se sabía cuánta gente los escuchaba? Y yo te diría que la escuchaba todo el mundo. Ajá. No nos olvidemos que no había televisión. La gente se enteraba a través de la radio. No había teleteatro, sino radioteatros. Había programas que eran... los escuchaba todo el mundo, yo qué sé. Programas como El comisario de Cerro Mocho, de Roberto Barri, no sé si lo recuerdas a Roberto Barri, era un actor cómico de aquella época, que tenía un éxito brutal.
Y la gente, tal como hoy se reúne alrededor del televisor, se reunía alrededor de la radio, a escuchar la radio. ¿Y cuántas horas trabajaba una persona como usted en la radio? Se hacían turnos normales de entre 7 y 8 horas diarias, ¿no? ¿Y qué fue lo que usted fue adquiriendo? Usted dijo que se había profesionalizado, que con el tiempo y en Radio Carve le agarró más a fondo el tema. ¿Cuáles fueron los conocimientos realmente que usted no tenía y que ahí encontró? Mira, hay varios tipos de conocimientos. En primer lugar, era muy difícil, yo diría que sigue siendo muy importante, el conocimiento del idioma. No quiero pronunciar bien las palabras. No solo pronunciarlas bien, sino saber exactamente qué palabra usar para decir qué. Y usar bien el idioma, no solo pronunciándolo bien, sino además utilizando una sintaxis correcta. Cosa que no es fácil. Pero además hay que saber, hay que conocer las palabras, hay que conocer el lenguaje, hay que tener léxico, cosa que lamentablemente se ha perdido mucho. Y es una suerte que en radio las faltas de ortografía se noten menos que en un diario. Pero hay gente que tiene falta de ortografía hasta hablando. Y bueno, entonces una de las cosas que hay que estudiar es idioma español. No se concibe, yo no concibo por lo menos un comunicador de radio que no conozca, no domine su idioma. Después, hay que estar informado, hay que saber qué pasa, hay que saber quién es quién. Si tú vas a informar sobre cualquier hecho político, es absolutamente necesario saber quién es quién, quiénes son los diputados, de qué partido, de qué sector, quién es el ministro y el subsecretario y el director de tal ministerio o el presidente de tal ente autónomo. Si uno no conoce, si no tiene la información básica, más vale que no se meta. Y eso se aprende, por supuesto, se va aprendiendo con el tiempo. Y después, la cultura general. Hay que leer, hay que leer. Para ser comunicador, hay que leer, señores, queridos, colegas, hay que leer. Hay que leer no solo la materia que te interese, hay que leer economía, pero también hay que leer ficción, hay que leer, hay que acostumbrarse a leer. Usted lo que está hablando es de tener una sólida cultura. Hay que ir creando una cultura general que no te la da la universidad, te la da la lectura, te la da la vida, mucho más que la universidad. Usted hoy hablaba de que había dos escuelas y nombró sí. a las personalidades de esa sí. época. Por lo tanto, usted conoció a De Feo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era el rasgo distintivo de esa personalidad? Una de las voces más fantásticas de la radiotelefonía nacional de todos los tiempos fue la voz de Omar De Feo. Digamos, la segunda característica fundamental de De Feo eran sus contactos políticos. O sea, él conocía a todo el medio político y él estaba en condiciones de hablar con quien fuera, porque conocía con nombre y apellido a cada uno de los personajes que él necesitaba entrevistar o consultar. Y después era un hombre que había creado una técnica tanto de lectura como de escritura para radio muy sintética,
con una gran economía de palabras, con una gran precisión de léxico, que le permitía en muy pocas líneas decirlo todo. No hacía falta más. Piensa que el informativo central de Radio Carve, que lo leía Omar de Feo, donde uno se enteraba de todo lo que había pasado hasta ese momento, no duraba más de 20 minutos. Hay informativos que duran 2 horas. Ese informativo duraba 20 minutos y en 20 minutos se decía absolutamente todo, desde lo nacional, lo internacional, el deporte, las policiales, todo, en 20 minutos. Usted acaba de decir que lo leía, eso quiere decir que lo escribía previamente. Bueno, había todo un equipo de prensa. La mayor parte del informativo lo escribíamos los periodistas que trabajábamos. O sea, lo que quiero decir es que no se decía nada improvisado. No, absolutamente. Los informativos eran estrictamente leídos, porque además estaban escritos para ser leídos, ¿no? Y para ser leídos así. Hay un formato. Claro, hay un formato, bueno, cualquiera que haya ido a alguna academia de periodismo o que haya ido a la UTU o que haya estudiado algo, haya leído algún libro de periodismo, conoce las técnicas de redacción, como puede ser la pirámide invertida o ese tipo de cosas, que en la radio es mucho más severa todavía, ¿no? En el sentido de, en la primera frase, decir todo aquello importante en una sola frase, con una economía de palabras, pero que se entienda perfectamente la noticia que nos está dando, ¿no? ¿Y el clima entre los compañeros de trabajo en las radios? Bueno, ¿cómo eran? Yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de gente fantástica. Tal vez yo por mi temperamento me llevo bien en general con todo el mundo, no tengo dramas con mis compañeros en general, por lo tanto recuerdo con gran cariño el equipo de prensa de Radio Carve de aquella época, pero también recuerdo con cariño el equipo de prensa de Radio Sarandí, donde trabajé durante tantos años, o el equipo de prensa de emisora del Palacio, donde trabajé durante unos cuantos años, o de Radio Rural, CX4, donde también trabajé, o de Radio Universal, donde fui director de informativos. Yo en general me llevo bien con todo el mundo, así que... No hay competencias, no hay rivalidades de competencia. Yo soy muy poco competitivo, entonces si hay competencia no me doy cuenta, yo la ignoro. Yo no compito con nadie, y eso es algo que aprendí de muy joven y es una conducta que he tenido siempre en mi vida. Yo compito conmigo. Yo quiero hoy ser un poquito mejor que ayer. En esa época ya trabajaban mujeres en las radios. Era muy raro ver mujeres. Alguna locutora había en las radios. Yo recuerdo, por ejemplo, a Cristina Morán, que todavía hoy anda por allí ¿Y en el interior había? En el interior también había alguna locutora femenina, lo que demoró mucho tiempo en haber informativistas mujeres. Uh-huh. Yo en el interior no conocí ninguna informativista mujer, eran todas hombres, sí locutoras. Y aquí yo creo que la radio pionera en esa materia fue Radio Sarandí, con las primeras mujeres haciendo informativos concretamente. Ya, para un poco cerrar este tema de las radios, usted nombró 4, 5, ¿en cuáles trabajó realmente? Bueno, creo que las enumeré. Carve, Sarandí, Universal,
CX4 Rural, emisora del Palacio, emisora del Sol, y trabajé también en algún periodo en CX26, la emisora del Sodre. ¿Y estuvo en el interior? En el interior, sí, en Melo, y un corto tiempo en una FM en Rocha. Bueno, pero hoy usted sigue el periodismo. Perdón, y trabajé en Las Piedras, ahora me acuerdo, en la vieja, hoy Radio Cristal, en aquella época se llamaba Canelones en el Éter. Ajá. Que no solo trabajé, sino que fue como... me contrataron como director de la radio. Ajá. Porque su director era un político que en ese momento había asumido como diputado y entonces precisaba a alguien que le dirigiera su radio. Y me llamaron para eso y estuve un año trabajando como director de Canelones en el Éter. Hoy ¿Un director de una radio en realidad dirige una empresa o dirige la parte periodística? No, el director de una radio dirige todo. Ajá. El director de la radio, porque los informativos tienen su director. O sea, hay un director periodístico, pero el director de la radio muchas veces es el dueño de la radio, sobre todo en el interior el director suele ser el dueño de la radio, o el dueño de la onda. Y un poco tiene responsabilidad sobre todo, ¿no? Bueno, pero hoy usted sigue el periodismo, pero desde otro ángulo. Sí, y es más, yo no sé si llamarle periodismo, porque hay cosas que a mí me gusta diferenciar. Se habla mucho de la objetividad periodística. Yo no creo que la objetividad sea una condición ni siquiera deseable. ¿Cómo es eso? Y no creo ni siquiera que exista. No creo que sea posible ser objetivo en ninguna actividad humana. Cuando yo estoy contando algo, lo estoy contando desde mi cultura, desde mi observación, desde mis prejuicios incluso, desde mi óptica, desde mi visión. No puedo ser objetivo. Puedo sí ser independiente y sobre todo debo sí ser honesto. ¿Sí? Lo que no se debe es mentir. Lo que no se debe es ocultar esto porque no me conviene. Usted lo que propone es tener parámetros morales. Exacto, pero no creo que que se pueda ser objetivo. No creo que un periodista pueda ser objetivo. No creo que exista eso. Insisto, porque es una actividad humana que no resiste la objetividad. No es una máquina contando, es un ser humano hablando. Sí se puede ser honesto, pero yo voy un poco más allá. Hay muchos medios, y en el Uruguay yo diría que es prácticamente una tradición, que son voceros de un partido o que son voceros de un sector o que están por lo menos muy afiliados a un sector político determinado. ¿Pero eso está mal? No, no, en absoluto. Es más, en Uruguay todos los diarios nacieron así, nacieron para ser voceros de una línea política, de un partido, de un ideario, en fin. Repasemos todos los diarios del Uruguay. El País, El Plata eran blancos, El Debate era blanco, Acción y El Día eran clásicos diarios vallistas, La Mañana, el diario riverista. Todos los diarios del Uruguay nacieron para representar a un sector político. Después, el negocio periodístico obligó a que las páginas de información tuvieran suficiente independencia como para que la gente pudiera informarse. Y entonces se reservaba, digamos, la página editorial para
pasar el mensaje político. Cosa que ahora está bastante mezclado. Porque también aparecieron las empresas dueñas de medios. Claro, sí, ya sí. no son los partidos, ya no eran las personalidades, sino empresas. Claro. Por ejemplo, en la prensa escrita eso. Sí, sí. A nivel mundial. Y también, claro, desde el momento que se necesita ganar dinero, lo suficiente por lo menos como para no fundirse, se necesita vender publicidad y todo lo demás, se necesitan lectores, y para tener lectores un diario no puede encasillarse tanto y tan visiblemente con un sector político. Entonces, por lo menos el lector debe tener la sensación de que se está enterando de todo, aunque la página editorial de línea, digamos. Pero hay, sobre todo en los semanarios, en las revistas, semanarios, qué sé yo, es muy común que la información y la opinión estén muy mezcladas, ¿no? El periodismo de análisis, el periodismo de investigación, está muy teñido de la opinión política del periodista. Allí es donde la objetividad es mucho menos todavía, mucho más escasa, ¿no?, que en la información pura y dura. Pero a todo el mundo le gusta decir somos objetivos, somos plurales. Yo trabajo para un medio, edito un medio, que es La Democracia, el viejo semanario de Wilson, que hoy es un quincenario. Y lo primero que advierto es, esta no es una publicación periodística, ni es una publicación imparcial. Esta es una opinión que refleja las opiniones del Partido Nacional. Pero no está transmitida en forma de periodismo. Utiliza las técnicas periodísticas, utiliza la forma de redactar de un periodista, utiliza la forma de investigar y de averiguar cosas que usa un periodista. O sea, están usadas todas las herramientas periodísticas, pero al servicio de una idea, de un partido, de un interés político. Yo mentiría si dijera, no, La Democracia es un semanario plural. Pero no es lo mismo que hay periódicos deportivos, por ejemplo, que lo que se dedican es a transmitir el deporte, o el fútbol en particular. Sí, puede ser. Yo de eso entiendo menos. Nunca me dediqué al periodismo. No, pero quiero deportivo. decir que es desde un ángulo que se transmite, ¿no? Sí, pero digo, yo creo que debe ser la única publicación especializada en política del Uruguay que no pretende ocultar su pertenencia a un partido político. Y no es pertenencia económica, porque no es propiedad del partido, no es propiedad del partido. Es vocacionalmente vocero del partido. Admitamos que los colorados también tienen su opinar, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, pero opinar no se edita más. Sale por otros mecanismos virtuales, pero yo estoy hablando de la prensa. Editada en papel. En papel. Vendida en los kioscos. Exacto. Bueno, ¿y allí usted cómo le va? Y bueno, a mí me va muy bien, porque yo me siento muy cómodo. ¿Tiene más dolores de cabeza que en las radios? No tengo. La radio es, o era por lo menos en la época que yo trabajaba, terriblemente exigente. Si uno es informativista y tiene un informativo cada media hora, uno tiene un cierre cada media hora. Yo tengo un cierre cada 15 días en La Democracia. Y cuando trabajaba en Radio Carve, en Radio Sarandí, o en Radio Universal, yo tenía un cierre cada media hora. Entonces, el estrés de tener que llegar cada media hora con una noticia nueva, redactada y preparada para salir al aire, ¿no?, es muy diferente al escaso estrés que uno tiene cuando va
durante 15 días preparando una edición que después en un día, de mucho trabajo sí, pero de no demasiado estrés, se va armando. Usted dijo que era el periódico de Wilson. Sí, y efectivamente sí, la historia registra eso. Claro, claro. ¿Usted conoció a Wilson? Sí, claro. No solo conocí, sino trabajé con él y tuve el enorme placer de tener una relación muy amistosa, muy cariñosa. ¿Él no era de Cerro Largo también o de Melo? ¿No tenía ahí un...? No, él es de la zona de Rocha, es nacido no, Rocha no, estoy confundiendo con su estancia que estaba cerca de Castillos. Él nació en José Valle y Ordóñez, y el pueblito vecino es Nico Pérez. Su papá, a pesar de que nació en el pueblo de José Valle y Ordóñez, cruzó la vereda y fue a Nico Pérez y lo registró en Nico Pérez para que no naciera en un lugar que llevara el nombre de Valle. Ah, porque es de Cerro Largo. El pueblo de José Valle y Ordóñez, claro, sí, sí. O sea, el departamento blanco. Departamento absolutamente blanco, y el padre de Wilson era también blancazo, ¿no? Un médico, tengo entendido. Exacto, ¿no? sí. Bueno, pero usted lo conoció seguramente en los años 70, con esa impronta que había de un líder emergente. Emergente, ¿no? Sí, sí. Yo incluso lo conocía antes, yo lo conocía a él como ministro de Agricultura y Pesca, y de Agricultura, en aquel momento se llamaba Ganadería y Agricultura el ministerio. Fue un ministro muy interesante, el autor de aquellos 7 proyectos de promoción agropecuaria, y después un hombre que actuó en la CIDE, y que planificó para usted, el país. ¿cómo era Wilson? Porque se ha hablado tanto, ya hay tanto escrito, pero ¿cuál es su visión de Wilson? Me resulta muy difícil hablar de Wilson como persona porque por el entrañable cariño que yo siento por él, solo puedo decir cosas buenas de él. No tengo nada malo para decir de él, solo cosas buenas. Yo creo que lo que más destaco de Wilson era su adaptación a la época, su adaptación a los tiempos. Yo diría que uno de los defectos de los wilsonistas es quedarse congelados. Por ejemplo, hay wilsonistas que son wilsonistas del 71 y que se quedaron congelados en aquel documento que era nuestro compromiso con usted, donde Wilson hablaba de la nacionalización de la banca y de la reforma agraria, de la reforma de las estructuras agrarias. Eso formaba parte de una ideología propia de la época, totalmente cepalina, bastante keynesiana. Él era un hombre de su época, pero él, después que vivió en el mundo y vio el mundo desde otras ópticas, fue modificando su manera de ver, ¿no? Él entendió la globalización. Sus discursos últimos eran muy universales, muy, era absolutamente, muy modernos, podríamos decir. Absolutamente un liberal. Era un liberal. Pero un liberal como Jorge Valle. Yo no diría como Jorge Valle. Yo no diría como Jorge Valle, porque parten de visiones del mundo diferentes. Porque a Wilson se lo sitúa más con un acento social. Sí, acento social sí, pero digamos, en cuanto a la política económica, Wilson fue lentamente pasando del
del dirigismo económico de los años 70, de la CEPAL, de Raúl Prebisch, ¿no? de la estructura mental keynesiana, digamos, fue lentamente pasando a un liberalismo europeo, digamos, ¿no? Él ya, cuando llegó acá en el 84, no predicaba la reforma agraria, ni por supuesto la nacionalización de la banca. O sea, los temas eran otros. La inserción en el mundo era diferente ya en ese momento para él. O sea, era diferente para él porque era diferente para el mundo. Y eso es lo que destaco de él, que él siempre fue un ciudadano de su tiempo, que fue viviendo según su tiempo y adecuándose a las realidades de cada época que le tocó vivir, tanto aquí como en forma universal. Se dice que era muy calentón, que era muy de reaccionar en la vida cotidiana frente a lo que no le gustaba. ¿Eso era así? Yo la verdad es que no creo que él fuera así, porque yo por lo menos no le conozco esas reacciones, pero más que nada porque no las precisaba. Se le reconoce ser muy inteligente, ¿no? Sí, él se calentaba cuando se sentía impotente. Por eso sus calenturas son más del exilio que de acá. Polemizó con su propia gente desde el exilio. Sí, claro, porque él se sentía muy impotente, porque tenía una visión de las cosas, veía cómo venían las cosas, sabía cómo iban a terminar las cosas y sabía más de los que estaban acá. Entonces, como en definitiva él no tenía más remedio que conformarse con lo que se hacía acá, ¿no? Eso lo hacía sentir un poco impotente. Entonces yo recuerdo conversaciones telefónicas que él tenía con algunos dirigentes de su partido, en donde él fervientemente les indicaba el camino y terminaba calentándose, diciendo, bueno, bla, 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 bla. Sí, hay allí una conversación que está publicada, donde él advierte que Sanguinetti estaría haciendo una maniobra. Sí, claro. O sea, él vio las cosas muy de lejos. Las vio de lejos, supo lo que iba a pasar y pasó lo que él dijo que iba a pasar. Y eso él lo advertía. Y entonces se sentía muy impotente cuando sus dirigentes acá no entendían exactamente. Bueno, pero su admiración por Wilson es por todo. Es por todo, claro. Wilson es un gran combo, es un hombre con sus grandes virtudes y sus defectos, que los tendrá como todo el mundo, menos de los que algunas personas creen, porque hay un mito en el sentido de que Wilson era un hombre que obsesivamente quería ser presidente de la República, por ejemplo. Y yo puedo asegurarles que para Wilson era más importante, y en eso no transaba, ser presidente del directorio del Partido Nacional que ser presidente de la República, ¿no? Por la presidencia del directorio podía pelear. Por la presidencia de la República era, si llegaba, llegaba. Y creo que lo demostró claramente, porque todo el mundo se equivocó cuando él salió de la prisión, creyó que iba a salir a incendiar el país, porque la gente creyó que volvía un hombre lleno de rencores porque el pacto del Club Naval le había quitado la presidencia de la boca, y que venía a vengarse de todos quienes lo habían traicionado o quienes habían hecho simplemente su juego, su juego político, habían defendido sus propios intereses.
y vino a todo lo contrario. Hay un reciente libro y una exposición, una presentación del libro del doctor Sanguinetti, donde Sanguinetti dice que Wilson llegó a la presidencia y él allí cuenta que Alain Bervás le dijo porque era joven y bonito. ¿Cómo a la presidencia? A ser candidato. Ah, bueno, pero eso es un factor que siempre influyó en la política. Tiene más probabilidades de triunfar un tipo lindo que feo, un tipo inteligente que torpe, un tipo atractivo que no. O sea, es un elemento más. Por supuesto que sí, que Wilson era un tipo que tenía locas a todas las mujeres. Y eso también representa votos. Pero eso es típico de la realidad humana. No es un invento de Wilson. No es un invento de Wilson. Bueno, la democracia sigue. Sí, por ahora y espero que por mucho tiempo más. ¿Y cuál es el centro semanal de preocupación suya con la democracia? Además de salir, ¿no? Sí, es más que nada, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se puede dar cada 15 días? Y bueno, y uno siente que de alguna manera se está reiterando porque los problemas no cambian y porque los problemas se agudizan. O sea, ¿cuáles problemas? ¿Los del país? Sí, los problemas del país. Vivimos un país fraccionado, cada vez más fraccionado. Pero el Partido Nacional estuvo cerca de triunfar en esta oportunidad. Sí. Pero eso no quita que el país está absolutamente fraccionado. Hay una gran marginación. Hay mucha gente viviendo en una cultura diferente de lo que es clásico en la clase media uruguaya. O sea, gente que habla otro idioma, que tiene otros códigos, que tiene otra cultura y que vive marginada de la vida de esta otra parte de la sociedad. A eso le llamo yo un país fraccionado. Políticamente fraccionado entre lo que los políticos, yo no, pero lo que los políticos llaman izquierda y derecha. Para mí categorías políticas que no significan absolutamente nada. Pero, digamos, por un lado está el Frente Amplio con la mitad de la población y por otro lado prácticamente con la mitad de la población, el resto del país. Yo diría que más que nada el país está dividido entre colectivistas, por llamarlo de alguna manera, y liberales, por llamarle de alguna otra manera, ¿no? No quiero utilizar algunos términos que para mí no significan nada, como por ejemplo progresista. ¿Qué es? ¿Quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere el progreso? Me resulta extraño eso de que alguien... Pero a diferencia de otras sociedades, incluso latinoamericanas, en el Uruguay hay mucha interrelación entre los partidos, ¿no? Sí, el Uruguay lo que pasa es que tiene una tradición civil y política muy importante y que todavía la mantiene. Todavía la mantiene. Tenemos los países, los partidos más antiguos del mundo, que se conservan, que se mantienen, que siguen vigentes. Y dialogan entre sí. Por supuesto que dialogan entre sí. Dialogan entre sí y dialogan con el gobierno. O sea, blancos y colorados, que son los dos partidos más antiguos del mundo, dialogan con el Frente Amplio, que ya es un partido bastante antiguo también.
¿no? En Uruguay los partidos políticos duran. Hay toda una estructura partidaria. La democracia está basada en partidos. Y eso es muy importante. Acá no hay outsiders. Aquí no hay fenómenos que aparecen un día y desaparecen al día siguiente y nadie sabe de dónde salieron. Hay estructuras políticas armadas, funcionando. Creo que eso es una riqueza que tiene el país que ojalá no la pierda nunca, ¿no? Finalmente, ¿los periodistas se jubilan? Por supuesto que se jubilan. O sea, llega un momento que no tienen nada que decir ni nada que No hacer. es eso. Se jubilan porque merecen, como cualquier trabajador, que algún día les devuelvan todo lo que han aportado al Banco de Previsión Social. Ajá. Pero eso no significa jubilarse intelectualmente. O sea, Ni de vos, porque en el caso suyo... yo me jubilé. Yo soy jubilado, técnicamente. Y ahora trabajo honorariamente en la democracia y en otras cosas que se me antojan a mí hacer, fundamentalmente vía electrónica. Pero usted conserva buena voz. Vivo de mi jubilación. La voz en este momento no me sirve para otra cosa que para charlar contigo. Porque yo tengo 73 años y estoy jubilado. Por lo tanto, no puedo trabajar profesionalmente en ninguna radio. Y ninguna radio me llamaría, además, porque la radio busca gente joven. Entonces... Bueno, muchas gracias por esta charla. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. El placer ha sido absolutamente mío.